Hola, hola, Shabbat Shalom para todos, un abrazo y muchas, pero muchas bendiciones. Damos gracias al Eterno por, por este tiempo de instrucción que nos permite tener y continuando con la enseñanza que hemos estado trayendo a- acerca de las casas paternas. Y me han preguntado varios que por qué casas paternas. Eh, bueno, aun cuando ya lo he dicho dentro de lo que he ido enseñando estos 2 sábados atrás, eh, las casas paternas tienen un objetivo. Las casas paternas son el diseño de Dios para la instrucción, pero también para la instrucción, para la formación eh, de la Torá y de la vida a través de la Torá. Las casas paternas son un diseño de Dios, son un diseño divino que tiene como fundamento la familia. Por un lado, la familia, llamémosle así, cosanguínea para poder entendernos bien, pero también la familia del eterno Dios, ¿verdad? Porque una es continuidad de la otra. Es decir, un gran ejemplo que tenemos en la escritura es Timoteo. Dice que Timoteo fue enseñado, formado, instruido en la Torá para establecer emuná, o lo que tradujeron como una fe genuina, ¿verdad? Quiere decir que esa instrucción generó emuná, una vida, una vida de fe, una fe genuina. Y esta instrucción vino a través de su abuela Loida y de su mamá. Entonces, uh, esto nos permite ver cómo la familia se convierte en el primer lugar de instrucción, se convierte en la primera escuela, en la universidad, pero también a nivel grupo, a nivel de quejilá, a nivel de comunidad de creyentes, en diferentes expresiones, ¿verdad? Llamémosle congregaciones, etcétera. También el diseño de Dios es que la instrucción sea el fundamento, lo magisterial, y de ahí entonces se pueda partir para todo lo demás. Entonces, básicamente entonces las casas paternas tienen que ver con el diseño de Dios y la estructura de instrucción, de formación en relación a la Torá. Ese es el patrón bíblico. Cuando vemos a Yeshua tomar 12 discípulos, está bajo el mismo diseño. Entonces, a esta dinámica se le llama en la escritura yeshiva. Y ya en unos momentos vamos a ver qué significa yeshiva. Entonces, la idea, la idea central y básica es la reproducción, según sustancia, la impartición, bajo un liderazgo paternal, bajo el modelaje paterno, bajo la impartición de la sustancia paterna, no bajo un liderazgo piramidal, sino bajo un liderazgo paterno,
horizontal, relacional, ¿verdad? Donde no existe manipulación, donde no existen intereses personales, sino el interés de establecer el reino, de definir la cultura del reino y de formar personas para poder cumplir su asignación. Ese es el trabajo. Vimos como en el Génesis, en el inicio de la creación, el diseño de Dios fue crear. Os digo, el inicio de todo lo creado fue darle crear una familia, el lugar o crear el lugar donde habitara la familia de Dios. Eso lo vimos también, y cómo a través de la escritura la familia juega un papel importante en todo lo que Dios ha hecho, quiere hacer y va a hacer. Estamos hablando entonces de las casas paternas también como una estrategia de Dios para los tiempos que vienen, para los tiempos que se avecinan. Las casas paternas se van a convertir en los grandes centros de donde vamos a poder acudir para ser instruidos, para tener seguimiento. Creo importantísimo entonces poder tener la perspectiva de Dios, ¿verdad? De este concepto, que repito, no es nuevo, porque cuando hablamos del libro de los Hechos, por ejemplo, y cuánta gente habla del libro de los Hechos, y cuánto se predica del libro de los Hechos, pero no se predica lo que realmente es. Los creyentes de la primera comunidad de creyentes en Yeshua, los primeros creyentes, lo que han llamado tradicionalmente la iglesia. Algunos le dicen la iglesia primitiva, pero por favor, primitiva, a ver, esos creyentes no iban al templo. Es decir, la mayoría de ellos no se congregaban en templos, porque llegó un momento en que los judíos de la casa de Judá perseguían y acosaban a esos nuevos creyentes en Yeshua. Persiguieron a Pablo, después de ser Saulo de Tarso. Lo persiguieron y persiguieron a todos los que creían como él en primera instancia. Entonces, cuando Pablo exhorta a que algunos ya tienen por costumbre no reunirse, no está hablando de congregaciones, no está hablando de iglesias como hoy llamamos o templos como decimos hoy. A lo que Pablo se está refiriendo es a la celebración del Shabbat en casa, porque no habían templos. El diseño del templo como tal, como el centro y la dependencia del templo para encontrarse con Dios, es un diseño, oiga bien, es un diseño que nace en el cristianismo romano, pero que tiene un trasfondo mucho más atrás. Ahora, quiero explicarme bien. No estoy diciendo con esto que esos recintos donde acostumbramos congregarnos no está bien. No estoy diciendo eso. ¿Ok? Lo que está mal es el concepto, es el sobreénfasis ahí. Porque en el libro de los Hechos ese no fue el énfasis. El énfasis fueron las casas, la instrucción en la casa. Y luego las grandes escuelas, llamémosle así por ahora, de discipulado, donde se continuaba lo que en la casa se empezó. Entonces, cuando Pablo llega por Timoteo, ya Timoteo tiene ciertas bases que adquirió en su casa, que aprendió en su hogar. Esto es cultura. Esto es una cultura magisterial. Una cultura pedagógica, una cultura de instrucción para definir el ADN y establecer bajo un talit paternal. ¿Ok? Ahora, quiero reiterar, no estoy diciendo que reunirse en lo que hemos llamado templos está mal. Lo que está mal es sustituir la instrucción de la Torá por la búsqueda de experiencias espirituales que no necesariamente te dejan inteligencia espiritual. Pablo en Colosenses 1 habla de que él ora para que seamos llenos, oiga bien, llenos del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios y de toda inteligencia espiritual.
Así lo dice. Entonces, la inteligencia espiritual no es lo mismo que una experiencia espiritual. No es el tema. Pero la inteligencia espiritual viene justamente por la revelación y la revelación de la Torá. Entonces, un medio para esto es la casa paterna, donde un padre con la sustancia del Da'at puede impartir esencia y activar los códigos que en el Espíritu se establecen por el Espíritu de Dios. Y generar entonces un proceso de crecimiento, de formación y de instrucción a partir de la reproducción. Más o menos, ese es un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, una persona que participa de una dinámica de estas se le llama talmid, talmidim en plural, que sería mejor traducción sería alumno y no discípulo. Porque a diferencia del discipulado griego, ¿ok?, la dinámica de reproducción a partir de la yeshiva, de las casas paternas, no apela a lo intelectual, no queda en lo abstracto. También es progresivo. También es progresivo, ¿por qué? Porque la verdad de Dios es exponencial. Por tanto, la revelación de Dios, que es la que nos da acceso a una cada vez mayor porción de esa verdad, es progresiva. La revelación de Dios es progresiva. Entonces, la instrucción bajo esa esencia, bajo padres que accesan a la dimensión del Da'at, que caminan con el conocimiento revelado y con una palabra a tiempo, una palabra en el tiempo, alineando al proceso de Dios. Estas casas se convierten en el diseño de Dios para poder forjar la cultura y establecer el reino. ¿Ok? Quien participa de una escuela de estas, de una yeshiva, es llamado entonces un talmid, un alumno, y bajo esta instrucción, el talmid crece y se desarrolla. Vamos a ver entonces cómo lo que la Biblia habla, lo que la Escritura habla, y el legado de Yeshua tiene que ver con una yeshiva, no con una iglesia bajo el concepto del cristianismo romano. Ok. Concepto de yeshiva y el legado paternal. La palabra yeshiva significa sentarse a los pies del maestro a aprender. En muchas ocasiones vemos en la Escritura a los discípulos alrededor de Yeshua, que no solo eran 12 eran los principales, pero también habían otras personas más a las cuales Yeshua invitaba a esas sesiones privadas, porque realmente eran privadas, porque Yeshua le hablaba a las multitudes y les hablaba en parábolas. Es algo que es propio del contexto hebreo, ¿verdad? Enseñaba en parábolas, pero a sus talmidim, a sus alumnos, a sus discípulos, les explicaba las parábolas. Esa era la yeshiva. Y les entregaba la perla. ¿Qué es la perla? La perla es el concentrado, es el extracto de aquella enseñanza, la esencia, la explicación. Y también tiene que ver con la impartición de aquella enseñanza. Entonces, para las multitudes era una parábola, pero aparte a los discípulos les enseñaba, les daba la perla. Por eso Yeshua dijo, no le deis las perlas a los cerdos. Si no conocemos el contexto hebreo, pues entonces vamos a quedar cortos en esta expresión. La perla es esta esencia.
Ujú. La perla tiene que ver con el Gan Edén, tiene que ver con el huerto del Edén, tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con esa sustancia de la instrucción. Entonces, Yeshua dijo, no se la den a los cerdos. ¿Y por qué usa la palabra cerdo? La palabra cerdo es una metáfora para referirse a la mentalidad gentil o la mentalidad pagana. Es decir, una mente que no está alineada con la Torá, una mente que no es kosher en su forma de pensar. Entonces, esa mente no va a poder hacer nada con aquella instrucción que se le entregó. Entonces, Yeshua no se preocupaba por las multitudes, sino por aquellos que él había escogido para enseñarles Torah. Entonces, les daba esa perla, les daba esa esencia. Es decir, revelaba el misterio delante de ellos. Sí, sí, Silvia, ese es el sot, el secreto. Cuando Yeshua habla de la parábola del sembrador, uh-huh, cuando él habla de la parábola del sembrador, él, cuando despide la multitud, los discípulos le preguntan que le explicara la parábola, porque ellos tampoco lo habían entendido. Ellos no tenían revelación de aquello. Entonces Yeshua les explica, porque no tenían revelación, solo oyeron un mensaje. Ajá. Eso evidencia que los discípulos también tenían una mente gentil. Es decir, no tenían la capacidad de poder manejar la revelación, de poder tener una revelación por sí solos. ¿Ok? Entonces Yeshua se las explica. Es decir, les da la revelación, devela el misterio de aquella parábola delante de ellos. Es decir, les da el sot, les da la instrucción para que ellos entonces puedan caminar bajo el Da'at. Lamentablemente, hoy sucede igual. Hay muchas personas asistiendo a iglesias, a congregaciones, denominaciones, redes, etc. Pero siguen escuchando mensajes como en forma de parábolas, porque realmente no entienden lo que realmente se quiso decir, porque hay un desconocimiento del origen, un desconocimiento del contexto hebreo y un desconocimiento de la intención profética con que fue establecida la palabra. Entonces, por eso es tan importante y medular, y es el corazón de la instrucción del pueblo de Israel, la yeshivot. Son claves. Entonces, la renovación carismática sustituyó la formación, la estricta formación en la Torá, por una invitación a vivir experiencias, reafirmando el sobreénfasis en el culto y en el templo. Cuando, si podemos hablar de un sobreénfasis, si se quiere, es la instrucción de la Torá y el sentarnos a los pies del maestro, es decir, Yeshiva. ¿Quién es el maestro? Yeshua, por supuesto, que usa un terrícola, a un mortal, a un bípedo, mamífero de sangre caliente como este que les habla, para poder instruir, para poder establecer esa dinámica de instrucción. Entonces, las yeshivot estaban basadas en la instrucción y en la formación a través de la Torá. ¿Okay? Es decir, la palabra del Eterno. Ahora ven qué interesante. En Lucas 20, capítulo 20, versos del 1 al 8, se da un diálogo, como siempre, con un grupo de los fariseos. Y este grupo de los fariseos cuestionan a Yeshua. Entonces, las traducciones que vienen de Jerónimo, del siglo IV, la Vulgata Latina, en su mayoría dicen, narran lo siguiente. Los fariseos le preguntan a Yeshua,
¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? Pero realmente si nosotros nos vamos al idioma hebreo en que fue escrito la gran parte del Nuevo Testamento, el Berit Hadashah o Pacto Renovado, realmente el cuestionamiento no fue con qué autoridad necesariamente, sino la traducción más exacta que lo corrobora este contexto del que estoy hablando es de qué yeshiva rabínica eres, quién es tu maestro, quién es tu padre y quién es el que te guía y te autorizó para usar su nombre. Vean que esto es muy interesante. Es muy interesante y lamentablemente deja al descubierto las grandes falencias que hemos tenido. Pero hoy estamos entrando en una etapa donde Dios nos está permitiendo abrir nuestro entendimiento y también usar el conocimiento y la información que ya teníamos para tener un entendimiento de cómo fue en el origen y cuál es el diseño de Dios entonces. Le preguntan ellos, ¿de qué yeshiva rabínica eres? ¿Por qué? Porque en aquel contexto, uno que enseñaba tenía que tener el aval primero del Sanedrín, es decir, de las autoridades. Haber estudiado en una yeshiva, eso era importante, y tener entonces el aval y la referencia de un maestro. De la misma manera, ese maestro tenía que ser reconocido dentro del magisterio. Pero a la vez, como ya enseñamos, ese que instruía en la yeshiva era un padre. Porque también el tema tiene que ver con formación, tiene que ver con instrucción. Pero a su vez, no solo, obviamente era un padre, no solo desarrollaba esa función, sino que también tenía que ver con guiar, tenía que ver con instruir. Voy a usar la palabra mentoría, pero aunque es una palabra que tiene otra connotación y no debería ser aplicada para nosotros, para nuestro contexto, pero bueno, para que nos podamos entender por ahora, ¿quién te autorizó? Es decir, ¿cuál es el que te guía? ¿Quién es el mentor que te autorizó para usar su nombre? ¿Por qué? Porque Yeshua no estaba registrado en la nómina del magisterio del Sanedrín. Su maestría no tenía ese aval, mas nadie se atrevió a cuestionársela. Justamente, solo en esta ocasión, pero la respuesta de Yeshua entonces es muy clara. Porque, ¿quién lo autorizó? El Padre Eterno. Entonces, vean de dónde viene el concepto. La yeshiva es la dinámica de una familia que busca perpetuar una cultura a través de la instrucción, bajo la sustancia que un padre tomó en el Da'at, verdad revelada, para impartirla y activar a quienes son enseñados a caminar en esas verdades. De eso estamos hablando. Eso es lo que la implicación de la respuesta de Yeshua. A mí me enseñó el Padre. Entonces, cuando Yeshua dice, lo que yo veo hacer al Padre es lo que hago, y lo que oigo decir al Padre es lo que digo, la implicación entonces es que Yeshua pertenece a la yeshiva del Padre Eterno. El Padre Eterno entonces representa la esencia y la sustancia del magisterio divino. Es el Padre por excelencia. Es quien delega la autoridad porque Él es la máxima autoridad. Entonces,
a quien él le delega, tiene la autoridad de representarlo y hablar en su nombre y hablar como si fuera él. Yeshua dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Yeshua representa al Padre, pero delega sobre nosotros esa autoridad. Primero lo hace sobre 12, se reproduce en 12. Pero luego en Efesios 4, 11 y 12, dice el apóstol Pablo, citando el Salmo 68, que Yeshua descendió a las partes bajas y luego ascendió, llevando cautiva la cautividad. Dice, y dio dones a los hombres. Es decir, autorizó para que en representación de él se enseñara, se instruyera, para que reprodujeran yeshivot, y que el cuerpo, el grupo de creyentes en él como un cuerpo, fuera instruido. Esa instrucción específica iba a venir a través de 5 oficios ministeriales que bajo un corazón paternal prepararían a los santos para que no fueran movidos por ningún viento de doctrina, para que se acoyuntaran en relaciones y que cada quien pudiera desarrollar sus habilidades de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios les daba. Esa instrucción debía perpetuarse en casas según el legado. Entonces, a través de la unción de estos 5, que yo entiendo es la manifestación de Yeshua, en 5 de sus habilidades, por así decirlo, en la función del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro y del pastor, estos 5 forman todos juntos un complemento. Pero para recibir una instrucción más específica, entonces Yeshua delega 5 oficios que no son la autoridad sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, pero que sí establecen la estructura de una yeshiva. ¿Por qué cambia con el tiempo? Porque esto sufre una distorsión. Sufre una distorsión gracias a lo que Constantino hizo, gracias a lo que el cristianismo romano hizo. Entonces, el énfasis no está en ir a un templo a oír una prédica. El énfasis está en esos grupos pequeños donde hay una atención personalizada y una instrucción que sí nace de una fuente paternal, pero a la vez usa canales y vasos para poder establecer y reproducir de acuerdo a lo que el Eterno revela. Entonces, las yeshivot, plural de yeshiva, dotan de autoridad para instruir, para crear talmidim, alumnos, para discipular, para usar la palabra griega y entendernos. Entonces, lo que hemos llamado la Gran Comisión, Yeshua le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Mejor traducción sería: vayan y hagan talmidim, bautizándolos en mi nombre, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, nos fue dado un nombre que es sobre todo nombre, el de Yeshua. Eso de que 3 dan testimonio en el cielo, que tiene que ver con la Trinidad, eso es pagano. Y el cristianismo romano, es decir, los monjes católicos, los sacerdotes del siglo III lo introdujeron. Es más, desde el siglo II se introdujo el concepto de la Trinidad. No existe tal concepto
En el primer pacto o Antiguo Testamento no existe. Pablo no lo menciona, Pedro no lo menciona, Santiago no lo menciona. Y la mención que hay en los evangelios, cuando dice 3 dan testimonio en el cielo y 3 en la tierra, eso fue agregado, eso no está en las copias de los manuscritos más antiguos. No existe tal cosa como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existen como 3 personas separadas, independientes. La Biblia me enseña que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, es la esencia de Dios mismo. No hay separación entre el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y Yeshua su Hijo. Y fue Yeshua quien le dio nombre sobre todo nombre. Entonces es en su nombre, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe tal cosa. No estoy negando la obra del Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo, para que quede claro, y por aquello de los cabezones que siempre buscan el pelo en la sopa y tergiversar lo que uno dice, lo que yo estoy diciendo es que sí hay una obra del Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que sí. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios tiene una función clave, importante, pero no es una persona aparte de la del Padre. Es el Padre mismo. Es la esencia del Padre. ¿Ok? Mire, algo tan sencillo como esto. Métase a San Google y ahí ponga origen de la Trinidad. Y usted se va a llevar una gran sorpresa. Porque algunos de los escritores muy serios te dan citas. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Y obviamente, pues, ¿por qué lo dijo? Entonces, la paternidad, la manifestación del Padre en medio de nosotros, el Espíritu de Dios y Yeshua. No 3 en uno. Ok, aclarado el punto. Dice, vayan y bautícenlos. Entonces, habla de discipular, es decir, de hacer talmidim. ¿Y cuál es la esencia? Enseñar Torah, la instrucción de la Torah, para poder generar la activación de los códigos y que haya reproducción. Ok. ¿Cuál era el objetivo principal de la yeshivot? O lo que llamamos escuelas. La impartición de una sustancia como base de la reproducción. Entonces, la intención fundamental de una yeshivot era impartir una sustancia revelada, para poder generar reproducción. Entonces, los discípulos harían lo que Yeshua les enseñó y lo que Yeshua les modeló. No por repetición, no por una inducción, no por motivación, sino y sobre todo por una impartición que activa la capacidad de la nueva naturaleza de poder reproducir de acuerdo al género, de acuerdo a la esencia. Reproducir según el género. Entonces no es hacer una copia e imitar cómo enseña, cómo predica el Padre espiritual, como se le llama. Es algo genuino y natural. Yo siempre uso este ejemplo. El Eterno le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Tú caminarás en lo que yo le enseñé, en lo que le fue revelado a Moisés. No te apartes ni a derecha ni a izquierda de la Torá. Pero hubo una impartición de Moshe a Josué. Recuerden que cuando Dios quería que Moisés reprodujera lo que le entregó, le dijo, llama a 70 de los príncipes.
Y yo tomaré de tu espíritu, de tu esencia, y lo voy a impartir sobre ellos. Y así sucedió. Entonces, no es perder la personalidad, no es enajenación y mucho menos anulación. Simplemente es que hay una esencia y una vena a la cual yo como hijo me conecto para caminar en lo que el Padre de la casa a la que yo pertenezco le fue asignado, le fue entregado. Yo no me voy a apartar de ahí. Si vamos a lo macro, todos nosotros estamos pegados a la arteria de Yeshua para caminar en lo que Él caminó, para hacer lo que Él hizo, para decir lo que Él dijo, para tener una comprensión y una correcta interpretación de lo que Él dijo, para aplicarlo, para que el reino se establezca. No es predicar como Él predicó. No es tener la personalidad que Él tuvo. Es caminar en la misma esencia. Entonces cada quien lo expresará de forma diferente. Y en ese sentido pues también hay asignaciones. Pero todo tiene que obedecer a un mismo plan y a un mismo propósito. Ahí es entonces donde vamos a converger muchos. Y algunos se quedarán en el camino si no hacen ajustes. Porque ya no va a ser a la manera del hombre, ahora va a ser a la manera de Dios. El objetivo de la yeshiva también tiene que ver con la formación del carácter. Y hoy se habla mucho de unción, pero no se habla de carácter. Y cuando se toca el carácter, se toca muy superficialmente. Pero realmente el carácter define la cultura. ¿Sí? El carácter define la cultura. Y pareciera ser que la experiencia define el culto. Uy, qué bueno estuvo el culto. ¡Wow! En ese lugar los cultos son buenos. ¿Qué unción hay? Por la experiencia. Pero realmente nuestro parámetro para medir no es ese. Es el carácter. ¡Wow! ¿Cómo vive? Y eso es igual a carácter. Entonces el mundo nos está midiendo equivocadamente porque se lo dijimos mal. El mundo tiene que medirnos al ver nuestra cultura por el carácter. La cultura no oculta el carácter, lo descubre. Una persona inculta demuestra una mala formación, una mala instrucción, un proceso equivocado de aprendizaje. Cuando hay una expresión correcta y aquella manifestación que llamamos cultura, en sus diferentes matices, puede impactar a otros, es justamente porque tiene una base de instrucción, de formación, que genera un carácter. Ese carácter, al ser sólido, aunque siempre admite el margen de imperfección, por supuesto, pero en esencia se convierte y debe convertirse en el referente para el mundo. No es la manifestación de poder. ¿Me explico? La experiencia define un culto. ¡Wow! Tremendo culto, dije hace un momento. Pero ¿dónde está el carácter ahí? No está. ¿Y qué se reproduce de ese culto afuera? Muy poco. Entonces tenemos expositores del reino que cuando los invitan a un programa secular no logran sostener una conversación normal sin tener que decir aleluya, gloria a Dios. Y diciendo amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ubícate, estás en un medio secular. Yo no necesito hablar de eso. Yo no necesito ese lenguaje, que por cierto es muy religioso. No por el aleluya, no por el gloria a Dios, sino por cómo se usa y con qué motivación se usa. Yo no necesito usar eso para que la gente vea quién soy.
para que la gente perciba un carácter que está modelando aquel que me instruye, aquel de cuya yeshiva yo soy parte, Yeshua. El sistema religioso hasta nos impuso un lenguaje y pareciera muy espiritual hablar así, decir un gloria a Dios y un aleluya y amén, y cuántos dicen amén, y bueno, y ahí podría seguir hablando, y quién vive, y toda esa historia. A ver, y está bien si lo queremos usar dentro de la congregación, pero eso no expresa lo que somos. Porque yo le diga a la gente, aleluya, gloria a Dios, ellos no van a decir, wow, qué tremendo esta gente. No, es la cultura. Y si hablamos de cultura, tenemos que hablar de ideología, señoras y señores. ¿Cuál es nuestra ideología? Pregúntele a un pastor. Con mucho respeto, pregúntele a su pastor. ¿Cuál es la ideología del reino? Y por favor que no le hable de la declaración de principios de su congregación. ¿Cuál es la ideología del rey? Porque la ideología es la que forma, le da forma, sustenta la cultura. Entonces, si no hay ideología, entonces no hay manifestación de cultura. Nuestro énfasis ha sido culto. Y entonces, no tenemos el concepto de cultura. No lo tenemos. Digan lo que digan, no lo tenemos. De lo único, lo que más se acerca es cuando se dice guarda el testimonio. Ajá. ¿Qué quiere decir testimonio? Quiere decir que yo soy testigo de algo. Que yo testifico de algo que vivo, que creo que vi. Nuestro énfasis no ha sido cultura, porque tenemos una gran debilidad. No hemos definido ideología. No la hemos definido. Y sí la tenemos. Claro que la tenemos. Pero no la hemos abrazado como tal, no la hemos proyectado como tal. Entonces nos siguen teniendo en el renglón de religión, y con toda razón, porque no hemos hecho méritos para sacarnos, para que nos saquen de ese renglón. Entonces cuando a mí me dicen, ¿usted cree en la ideología de género? Pues no, yo no creo en la ideología de género. ¿Por qué? Porque los principios de la ideología de género tienen el objetivo de cambiar la cultura, de crear una nueva cultura, una nueva sociedad. Ese es el objetivo de esa ideología, entre otras cosas, y sumando otras cosas, crear una nueva sociedad, establecer un nuevo diseño de familia. De hecho, nos llaman a la familia en la que nosotros creemos, a la estructura de la familia en la que nosotros creemos, le llaman la familia tradicional. Entonces, ¿no creen eso? No, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sí, la Biblia dice, y en nuestra cultura, en la ideología de nuestra cultura, esos principios no calzan. Nosotros, primero que ustedes, estábamos definidos bajo una cultura, bajo los parámetros conceptuales de un Dios supremo, del único Dios, bajo cuya instrucción nos formamos para desarrollar un estilo de vida, una cultura. La Torá entonces nos provee a nosotros la estructura ideológica, que son los parámetros bajo los que nosotros nos guiamos. No es nuestra religión cree
Es la ideología del reino. Y en su cultura no cabe esos conceptos. No sé si tal vez le parece a usted diferente el discurso. El tema es carácter, individual y colectivo, para cultura. ¿Cuál es otro objetivo de la yeshivot? Hago pausas para leer lo que algunos escriben. Ok, estoy muy relajado, estoy enseñando muy pausado. Quiero que usted, si está tomando notas, que le aplaudo si lo está haciendo, pueda hacerlo con calma, porque yo sé que son conceptos que chocan contra lo que tradicionalmente, contra la impronta que el sistema religioso nos dejó. Ok, otro concepto importante y principio de la yeshiva tiene que ver con dos conceptos que son muy profundos, dos conceptos rabínicos, le podríamos llamar, que son muy profundos. Yo pues los voy a tocar de una manera sencilla, ¿verdad? No por ustedes, sino por el conocimiento que yo manejo. ¿Ok? Y son Agadá y Halajá. Estos dos conceptos encierran dos principios básicos. Uno, lo que yo aprendo, debo ponerlo por obra. La teoría, la instrucción, debe generar un puente que me lleve a poner en práctica lo que creo. Entonces, si yo tengo conocimiento, Agadá, pero no tengo halajá, es decir, yo tengo conocimiento pero no lo pongo en práctica, entonces al final no tengo nada, soy simplemente un teórico. Y ese sería el legado de las escuelas griegas, que en la mayoría de sus discursos eran teóricos. Era un análisis muy racional y racionalista, si se quiere, muy en el renglón de la filosofía. Y con mucho respeto, muchos filósofos se convirtieron en grandes teóricos. Entonces, en el campo de las ideas, son extraordinarios, pero en su vivencia hay un divorcio. La realidad de su mente no concuerda con la realidad de su alma, ni con la realidad de sus vivencias. Entonces, el equilibrio entre Agadá y Halajá nos da justamente ese balance para vivir de acuerdo a cómo pensamos y entrar en un proceso de seguimiento para ir mejorando, para que lo que yo vivo esté alineado con lo que yo creo. ¿Ok? Entonces, la yeshiva ayuda a que exista ese balance. El otro objetivo de la yeshivot es establecer una visión de reino que defina el proyecto de vida. Que defina un proyecto, el proyecto de vida. El proyecto de vida definido, establecido por el reino de Dios. ¿Cuál es la asignación de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la esencia, la sustancia de esto? Muy bueno, Rosa. Dice Rosa Batres que estoy tomando nota de todo hasta el suspiro suyo. Ok. Ok. Establecer una visión de reino. Usted diría, pero, a ver, muchos hablan del reino. Muchos mencionan la palabra reino, pero no definen el reino, no conocen el reino, no viven el reino. Viven en zona de salvación, ahí a la orilla de la puerta de entrada al reino. Son salvos, pero no conocen el reino, ni la dinámica del reino, no se les ha revelado el reino.
Porque cuando el reino se revela, hay ciertas características que se dan en las personas que saben del reino, que conocen el reino y que viven una vida de reino. Entonces, las yeshivot nos ayudan a desarrollar una visión del reino. Entonces, tú no puedes tener una visión de algo si no tienes un concepto de aquello. Cuando yo tengo un concepto, desarrollo una visión. Bajo ese concepto se nutre la visión y la fuerza para que aquella visión pueda ser plasmada, llevada a la práctica bajo una estrategia. Entonces, una yeshiva te ayuda. Por eso un padre es el que guía. Y vamos uniendo conceptos. Perpetúa una cultura. Bajo la perspectiva de familia y de una comunidad de creyentes. Entonces, a ver, somos una comunidad de creyentes en Yeshua, una quejilá, cuyo fundamento es la familia. El diseño para sostener esa comunidad, para la dinámica de esa comunidad, es la familia. Tiene una expresión, la cultura. La cultura es la expresión de la línea de creencias, hábitos, costumbres, etcétera, de esa comunidad. Pero esa comunidad es una nación santa. Dios la apartó. Es un pueblo, el pueblo que Dios adquirió para manifestarse Él, manifestar su Torah y establecer su propósito. Ese pueblo se llama Israel. Los miembros de esa nación y de ese pueblo tienen una ciudadanía. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses 3 dice que esa ciudadanía está en los cielos. Entonces todos los ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra son hijos, la potestad que les fue dada por Yeshua. Entonces son instruidos en el yeshivot para desarrollar una visión de reino, manteniendo un equilibrio entre Agadá y Halajá, que pueda formar el carácter que le dé sustento a la manifestación de la cultura. Esto bajo la sustancia que imparten los padres, autoridad que Dios delegó para instruir y formar en un diseño o dentro de un diseño llamado yeshiva. Aquí tiene el resumen. Ok. ¿Estamos? Ok. El centro de la dinámica de una yeshiva tiene que ver con lo paternal. Ya lo mencionamos. Ahora, le voy a dar un concepto muy interesante. A mí me gusta mucho esto que viene. Bueno, todo. Pero esto para mí es medular. Porque el reino de Dios fue establecido y quien nutre el reino es un padre. Entonces, el rey del reino es un padre. No solo tenemos un rey, sino tenemos un padre que es el rey del reino. Entonces, todo lo que tiene que ver con reino tiene que ver con paternidad. Pero entonces, la función de un padre es guiar. La función de un padre es guiar. Ahora, hay una figura muy hermosa para este padre, que es un carruaje. Un carruaje. Y una palabra que es cabalgar. Entonces, la idea es cabalgar con el carruaje. El padre es un carruaje. Es un carro. Y el talmid, ¿sí?, tiene que cabalgar para poder ser guiado a alcanzar una meta y un propósito. Ok, vamos por partes entonces.
La palabra cabalgar viene del hebreo rakaf. Rakaf. R-A-K de kilo, A-V de Víctor. Rakaf. Pero a su vez, rakaf es la raíz de la palabra Merkabah. Merkabah es carruaje. ¿Ok? Entonces, estas dos palabras, al estar íntimamente relacionadas, nos ayudan a definir un concepto importantísimo que es la esencia de la relación alumno-maestro. Rakaf significa abandonar el lugar de origen y emprender un viaje para llegar a un punto de encuentro. Cabalgar es abandonar un lugar de origen y emprender un viaje para ser establecido o alcanzar una meta o un propósito, ser establecido en una visión y en un ADN. Entonces, ¿cuál es la idea? David nos dice en el Salmo 68:4 lo siguiente. Dice que alaben al Dios eterno, que lo exalten, porque Él cabalga sobre los cielos, o alaben al que cabalga sobre los cielos. Su nombre es Jehová, el Eterno, el Shaddai. Entonces, aquí nos está diciendo que el Dios eterno cabalga sobre los cielos. ¿Cómo cabalga Dios sobre los cielos? Si yo le digo a usted cabalgar, ¿en qué piensa inmediatamente? En un caballo. Entonces Dios cabalga sobre los cielos con un caballo. Entonces tendría que ser un Pegaso porque es el único caballo que tiene alas. Entonces Dios cabalga sobre los cielos montado sobre un Pegaso porque es el que tiene alas. No, eso es mitología griega, nada que ver. ¿Cuál es la idea entonces que el Salmo nos está dando cuando dice que Dios cabalga sobre los cielos? Eso quiere decir que Dios abandona su estado original, la condición de Dios, y emprende un viaje para venir a nuestro encuentro. Esa es la idea, Dios cabalga sobre los cielos. Es decir, Dios abandona su estado original y emprende un viaje para llegar a un punto de encuentro. Y el verso que sigue dice, Él es padre de huérfanos, el verso 5. Entonces el Padre Eterno emprende un viaje, deja su estado original, su trono. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder llegar a un lugar donde pueda ser accesible a nosotros. Si Él se hubiera quedado allá, no hubiéramos podido accesar a Él. Entonces, a través de la persona de Yeshua, Él llega, establece un punto de encuentro. Porque es en Yeshua que nosotros adquirimos la condición de hijos, dejando de ser huérfanos, porque Él establece su paternidad sobre nosotros. ¿Me sigue? Hermoso, ¿verdad? Yeshua deja su estado original, cabalga. Filipenses dice 2, dice que Yeshua siendo igual a Dios, no halló eso algo a lo cual aferrarse, sino se despojó de todo lo que tenía y tomó forma de hombre. Se hizo hombre, caminó entre los hombres, padeció, murió y resucitó, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que, ¿se da cuenta? Él cabalgó, dejó su condición, dejó su estado original y vino a un punto de encuentro. ¿Cuál es ese punto de encuentro? El madero para la salvación. ¿Me explico? Pero ahora entonces nos toca a nosotros cabalgar, dejar nuestro punto de encuentro, dejar nuestro estado original, naturaleza carnal, para llegar a un punto de encuentro con Él. Entonces, en esencia, Dios cabalga. ¿Lo ve? Y en Juan capítulo 4 tenemos un ejemplo muy hermoso.
de nuestra responsabilidad. Yeshua dice, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso se lo dice primero a la mujer samaritana, a la cual llevan un proceso. Si leemos detenidamente nos damos cuenta que ella es llevada en un proceso. Primero Yeshua llega al pozo, ella sale a darle de beber. Entonces Yeshua le pide de beber, la confronta con su prejuicio. Ella le dice, como un judío le pide a un samaritano que le debe. Judíos y samaritanos no se llevan. Entonces Yeshua le dice, si conocieres el don de Dios, ¿y a quién tienes al frente? Estoy parafraseando, le pediría de beber. Y ella le dice, Señor, pero ¿cómo vas a sacar agua de ese pozo? Está muy hondo y no tienes con qué sacarla. Ella no está entendiendo nada, pero está en un proceso, está cabalgando. Entonces Yeshua le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido, y el que tiene no es tu marido. Y entonces ella dice, oh Señor, reconozco que tú eres profeta. Vean a dónde la trajo ahora. Quebrantó los prejuicios que tenía, todo ese condicionamiento, y ahora ella está cabalgando y llega al punto de encuentro y ahora está en zona profética y le dice, tú eres profeta. Cuando esa conversación termina, ella va corriendo a decirle a toda la gente que conoció al Mesías. Entonces todos vinieron a conocer a Yeshua. Esa es la idea, abandonar el estado original, vivir ese proceso que me permite a mí aplicar lo que conozco, esa sustancia que me va transformando, que me va llevando y me lleva a vivir una experiencia de transformación, de cambio, para accesar a ese lugar, ese punto de encuentro, donde la gloria revelada se manifiesta. Entonces, estamos en un proceso acercándonos cada vez más a un lugar donde nos vamos a mudar permanentemente para caminar a cielo abierto. Espero haberme explicado bien, porque la enseñanza es mucho más larga que eso. La mujer samaritana cabalgó. Ahora, en la experiencia de Elías y Eliseo, esto se ve tan y tan claro. Porque Elías llega donde está Eliseo. Después de Elías haber tenido una experiencia extraordinaria con Dios, 40 días del monte Carmelo al monte Horeb, y luego en la cueva, Dios le dice que vaya y unja a Eliseo como su sucesor. Entonces, Elías, que conocía a Eliseo porque era parte de los hijos de los profetas, va donde él estaba en la yunta número 12 de bueyes, estaba arando la tierra. Él se quita su talit y se la pone sobre el hombro derecho de Eliseo. Eliseo entendió. Muchos hoy leen eso y no lo entienden por desconocer el contexto. Eliseo sí entendió, porque aquel talit representaba a Elías, su llamado, su esencia. Y él, al ponérselo al hombro, le estaba diciendo, esto será tuyo, es decir, lo que yo tengo. Eso no tiene que ver con unción, tiene que ver con la visión, tiene que ver con la revelación, con la sustancia, con la esencia, tiene que ver con continuar lo que Elías había empezado. Entonces Eliseo, que entendió bien, le dijo, dame tiempo, que ya me despido de mi gente y te alcanzo. Caminaron juntos alrededor de 12 años. Caminaron juntos alrededor de 12 años. ¿Sí? Y llegó un momento donde Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que te legue? Eso implica, ¿qué quieres que sea mi legado para ti? La implicación de eso es, uno, que Elías y Eliseo tenían una relación de yeshiva, padre, hijo. Cuando le dice, ¿qué quieres que sea mi legado para ti? Es obvio que está diciéndole, voy a partir. Entonces Elías le dice, yo quiero una doble porción
de tu espíritu, de tu esencia. Eliseo, al decir eso, entiende que al ser el hijo y al ser parte de toda la compañía de profetas que había, y Elías lo escogió a él para ser su sucesor, es porque él tenía derecho a una doble porción, la de la primogenitura. Entonces, conociendo él la ley de la primogenitura, le dice a Elías: yo quiero una doble porción de tu esencia, de tu espíritu. Eso estaba representado por el talit. Entonces Elías le dice: si te fuese revelado cuando yo parta, entonces tendrás el cumplimiento de eso. No si me vieres partir, no, si te fuese revelado. Entonces Elías lo lleva con él, cruzan el Jordán, y dice el relato bíblico que los cielos se abren, un carro de fuego los separa, y Elías empieza a subir en el torbellino. Eliseo da un paso, seguramente porque la separación no solo fue una separación física, sino también fue una separación dimensional. Eliseo está en una dimensión natural, y Elías está dentro del torbellino del Sulam Hashamay, de esa puerta, ese vórtice divino, y está ascendiendo. Su promesa se le está yendo, pero entonces él se ubica debajo del torbellino, en esa dimensión, vuelve a ver hacia arriba y ve a Elías subiendo, y él proclama: Padre mío, Padre mío. Está hablando de Elías. Dice: carro de Israel, es decir, la Merkabá de Israel. ¿Cuál es la implicación de esa declaración? De que Israel había cabalgado con Elías. Elías había guiado a Israel. Elías había instruido a Israel en los caminos del Eterno. La casa de Efraín, que se había apartado, había sido guiada por Elías. Y ahora le toca a Eliseo continuar con ese trabajo. Y luego dice: y su fuerza conductora. Cuando Elías escucha aquello, entiende que Eliseo vivió una revelación y que ahora entiende la esencia de todo eso. Entonces deja caer su talit. Los cielos se cierran. Él se envuelve los flecos del talit en su mano y agita el talit, y las aguas del Jordán se abren. Él pasa en seco, y dice el relato bíblico que él hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Pero esto es solo una prueba, una demostración de que él tenía la doble porción de la primogenitura, porque la unción no se hereda. La unción es el producto de la asignación y de la capacitación que Dios nos da. Es el producto es la consecuencia de una vida de altar que me capacita para una asignación. Yo no tengo la unción de nadie, excepto de Yeshua, que es el único ungido. Entonces yo no te transfiero la unción a vos, no se transfiere la unción. Yo puedo generar una activación, pero la unción viene del ungido que se llama Yeshua. Yo sé que otros enseñan diferente, pero esta es mi perspectiva de esto. Porque si la unción se hereda, y aunque ya casi me metí en otro tema, pero porque si la unción se hereda, cualquier hijo espiritual puede heredar de su padre espiritual la unción. Sea que busque, sea que ore o que no ore, la va a heredar, porque la herencia es un tema de legalidad. Entonces el hijo pródigo pidió su herencia y la malgastó. Hay un derecho de legalidad. No, la unción se conquista, y es un tema personal. Y yo puedo generar una activación, pero con base a tu proceso, con base en tu búsqueda. Eso va a operar para que del ungido venga esa porción de unción que necesitas para hacer. Entonces, Eliseo, camina con el talit en una doble porción. ¿Qué sucedió ahí? Cuando Elías llama a Eliseo y Eliseo asiente, lo que está haciendo Eliseo como un carruaje, como una merkabá, es montar a Eliseo en su carruaje, y cabalgan juntos. Póngame atención a la idea.
Eliseo entra en la yeshiva de Elías. En esa yeshiva cercana, de los íntimos, solo había uno. Iba a ser el heredero. Entonces lo monta en su carruaje y cabalga con él 12 años. Deja su estado original hasta que llegan frente al Jordán y ahí entonces Eliseo está listo para recibir la capacitación que lo activaría plenamente al ministerio. Entonces cuando cruzan el Jordán y Eliseo se coloca debajo del torbellino, la respuesta viene sobre él. El talid es tomado, viene sobre él, él toma el talid y entonces camina en lo que su padre le enseñó, continúa lo que Elías había empezado. Esa es la tarea de un talmid. Es un talmid que pertenece a una yeshiva, que tiene un padre espiritual, va a continuar lo que ese padre empezó. No con una unción prestada, sino con una unción conquistada. Entonces, Eliseo cabalgó con Elías 12 años y en ese cabalgar fue dejando su esencia, fue dejando su sustancia hasta que estuvo listo para recibir oficialmente la sucesión bajo un símbolo clave, su talid. El talid de Elías lo tenía Eliseo. ¿Me sigue? Entonces, un padre te guía hasta llevarte a la puerta de la herencia. Cabalgar establece un proceso de formación, de impartición de vida, de un padre sobre un hijo, cabalgando en su carruaje. Mi esposa Limar dice algo, y lo dijo cuando era solo hija espiritual. Hablando de mí, ella dijo, no es lo mismo aprender de él que cabalgar con él. Y creo que es un principio que se aplica muy bien, no a mí, a todo aquel que es un padre espiritual. No es lo mismo aprender de él, recibir una enseñanza, que cabalgar con él. Son dos cosas diferentes. Un padre te guía a la puerta de tu herencia. Un padre espiritual es un carruaje que te lleva, que te guía. Entonces, no es un carruaje con un asiento aquí arriba y otro abajo. No tiene que ver con jerarquía. En un carruaje los dos están al mismo nivel. No hay supremacía. No hay hegemonía. No hay un dominio. No hay un control. No hay una demanda de pleitesía, de honra. Tiene que honrarme, porque si usted no me honra, entonces no participa de mi... Nah. De forma natural, pero bajo un sentido profético y profundamente espiritual. Entonces, un padre guía a la puerta de la herencia, entre otras cosas. Entre otras cosas. Un padre acompaña en el proceso hasta que estés listo para tomar lo que es tuyo. Y entonces vas a continuarlo. A lo mejor en otro lugar. O a lo mejor al padre se lo llevan a hacer otra cosa y tú... ¿Cuál es la idea de una yeshiva? Que te acoyuntes bajo una relación de paternidad para ser instruido y guiado a la puerta de tu herencia, a la puerta del cumplimiento de lo que Dios te entregó. Es una relación que no está condicionada, que sirve a un propósito. Es una relación en sí, de amistad, de cuidado, de protección, pero también tiene que ver con la asignación, con la instrucción y la asignación. Es una relación que nace de la unanimidad, de dos espíritus que vibran bajo la misma frecuencia. Le llamamos afinidad, pero vamos un poco más profundo en el tema. Es más que afinidad. Es mi espíritu vibrando a la misma frecuencia de aquel que es mi Padre. No es hablar como Él habla, no es decir lo que Él dice, no es hacer como Él lo hace. Es vibrar en la misma frecuencia. Entonces, cuando el enemigo trata de penetrar esa frecuencia, se va a encontrar a dos, no a uno.
se encontrará a dos, no a uno. Y si quiere penetrar más, se encontrará a tres, no a dos, ni a uno. A Yeshua, a tu Padre espiritual y a vos. Vibrando en la misma frecuencia. Eso no tiene que ver con madurez, no tiene que ver con espiritualidad. No, no. Eliminemos esos conceptos. Simplemente es una relación. Yeshua es el Padre espiritual de la yeshiva en la que estamos y delegó esa autoridad paterna sobre hombres que hoy llamamos líderes, pastores o profetas o apóstoles, para desarrollar instrucción como padres. Y entonces ellos a su vez, por asignación divina, tendrán sus hijos para instruirlos. Y con esos hijos vibrarán. Van a vibrar en la misma frecuencia. Entonces no habrá una relación forzada. Habrá una relación que va a fluir natural. No importa si el padre es introvertido, tímido, de pocas palabras. No tiene que ver con personalidad, ¿me entiende? Hay una conexión espiritual que no hay que hacer mucho esfuerzo para sentirla. Yo he recibido instrucción de hombres extraordinarios de Dios. Palabra revelada, sustancia bajada del soda y del secreto de Dios. Y he recibido instrucción, conocimiento de un padre, pero no es el mío. En ese momento vibramos en la misma frecuencia porque entramos juntos en un Da'at, en un conocimiento revelado. Él lo imparte y yo lo recibo, pero no es mi padre. Porque cuando pasa aquella administración o aquel tiempo de impartición, pueden ser varios días, etc., aquello cambia. Pero la afinidad con un padre se mantiene a través del tiempo. Y aun cuando nunca hayas tenido un padre o no hayas reconocido un padre, está ahí. Solo tienes que buscar hacia dónde está vibrando tu espíritu. Encontrar aquel que se mueve en esa frecuencia en la que tú estás. Eso se le llama afinidad. Otros le llaman unidad en el espíritu. Y está bien. Son formas de llamarlo. Entonces, algunos de ustedes que me están escuchando, que me están viendo, sienten eso. Pero es circunstancial. Ustedes tienen su padre. Y no por imposición. Y no por asociación. No es que yo pertenezco a esa congregación, mi padre es ese. No. Sino porque tu espíritu vibra con él. Pero hay otros que me están viendo que no tienen, que están buscando el Padre espiritual. Y lo van a encontrar. Otros que están viendo, aunque se congreguen en otro lugar, vibran conmigo. Son mis hijos. ¿Me explico? Y usted dirá, pero ¿están en otra congregación? Sí, no importa. Es el reino. Pero hay un vínculo. Entonces, quienes son hijos, el padre define la dinámica de familia y de yeshivot. Y de yeshiva, perdón. ¿Cuál es tu padre? ¿Con quién estás cabalgando? ¿Con quién estás cabalgando? ¿Quién es tu padre? ¿Lo tienes? ¿O simplemente estás corriendo al lado de un carruaje sin estar arriba de él? ¿O solo sos un ferigrés de una congregación que asiste domingo a domingo?
¿O realmente mantienes un vínculo 24/7 con alguien quien Dios puso para guiarte? Meditemos en esto. Si estás montada en un carruaje, entiende entonces que tu esencia se está perdiendo en el camino. Entonces nuestra dinámica no es estática. Aunque nos movemos en un radio de acción, en un lugar, seguro donde crecimos, etc. Pero estamos en movimiento. Les bendigo, les abrazo a la distancia, sin riesgo de contagio. Un abrazo cibernético a todos. Les amo mucho. Gracias por estarnos sintonizando. Les estoy hablando desde aquí, desde Sao Paulo, Brasil. No he logrado salir de Brasil, pero bueno, Dios tiene su propósito y tiene todo bajo control. Entonces, les bendigo. Espero pronto volver a mi tierra con mi familia. Mientras eso se da, pues seguiremos transmitiendo ininterrumpidamente hasta donde podamos. El próximo sábado continuaremos con este tema. No importa si sigo en Brasil o si ya el Señor me sacó de Brasil, pero lo vamos a continuar porque considero es vital, es de vital importancia. Por eso, uno de nuestros proyectos, ¿verdad?, con la profeta Elimar y con el equipo de altares de adoración, es establecer lo que le hemos llamado una quejilá cibernética. Es decir, una congregación por este medio. Y ya les estaremos informando los detalles de cómo lo vamos a manejar. ¿Por qué? Porque veo tantos comentarios ahí de yo no tengo papá, yo no tengo padre espiritual. Y no solo eso, sino el hecho también de que algunos de ustedes pues están vinculados a nosotros. Y también el hecho de que hay muchas personas, y sobre todo hay muchas personas que no se están congregando con nadie, que no tienen a nadie por ahí. ¿Entiende? Y esto de las raíces hebreas los ha llevado a que sean abortados del lugar donde estaban, no porque sea un mal lugar, sino porque ustedes ya no calzaron ahí. Pero bueno, entonces queremos de alguna manera recoger a todas esas personas que Dios guíe para estar juntos bajo esta vida, no para sustituir los tiempos presenciales, pero para utilizar este recurso y como un medio y poder generar instrucción, poder ayudar en los procesos hasta donde el medio nos lo permita. Entonces vamos a formar una congregación cibernética. Seguramente nos van a criticar mucho por esto, pero no importa. Estamos tendiendo un brazo. Estamos tendiendo el brazo para recoger esas ovejas perdidas de la casa de Efraín. Y ya Dios dirá cómo irá evolucionando todo esto. Y mientras se define su paternidad, pues entonces también ofrecemos esa opción. ¿Ok? Luego estaremos dando más detalles en relación a este proyecto que inicia el 25 de julio. A partir del 25 de julio vamos a trabajar con esto. Y esta enseñanza de las casas paternas pues es fundamental. Entendamos algo. La vida no está en las reuniones. La vida está en las relaciones. Una persona no persevera porque se reúne. Una persona persevera porque se relaciona con Dios y con otros.
El sentido de identidad, de pueblo, no lo da una iglesia, una congregación. Lo da los vínculos relacionales. Y en eso es en lo que queremos trabajar. Les abrazo a todos, bendiciones, y nos vemos entonces en ECO para seguir con este tema el próximo sábado a la misma hora y por este su canal. Chao, chao.